Hola, muy buenos días. Una semana más con todos vosotros para compartir otro pensamiento. Me voy a dejar uno aparte que tengo aquí, como tengo dos. Lo voy a dejar un poco aparte porque venía a formar parte aproximadamente del capítulo anterior. Y el que vamos a ver hoy es ¿a quién servimos? Y vamos a leer un versículo que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, verso 15. Muchas veces hemos usado estas palabras, ¿no?, para demostrar la fe que tenemos, para demostrar realmente cuánto conozco y cuánto amo a Dios. Y nos las hemos apropiado. Y la verdad que todo esto, aunque en parte es verdad y podemos apropiárnosla, pero habría que hacerlo con mucho cuidado, porque estas palabras eran de Josué hacia el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros no las apropiamos es para decírselo a la iglesia entera, ¿no? Escoge a quien sirváis, iglesia, que yo y mi casa vamos a servir al único Dios verdadero y vivo. Así que no sé si te identificarás realmente con las palabras de Josué o con la manera, y va a hablar a la iglesia en el modo en que Josué habló, pero sí es cierto que Josué es el que dice: de escogeo a quien vais a servir. Escogeo. Manda al pueblo de Dios a escoger, y nosotros no sé si podríamos mandar a la iglesia a escoger a quién va a servir, pero en fin, todo es de la manera en que Dios puede hablar, porque sí es verdad que el Espíritu Santo revela en nuestra vida, hace que discernamos cosas y entonces podemos hablar proféticamente a la iglesia o al pueblo de Dios, de la manera en que esté andando. El pueblo es libre de escoger. La iglesia es libre también de ver a quién va a servir y a quién va a oír. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios, pero el corazón de ellos, aún después de ver tantas cosas en Egipto y de ver cómo se dividía el Mar Rojo, cómo salía agua de la roca y muchísimas otras cosas que ellos habían visto, habían gustado del poder de los milagros. Pero su corazón no estaba muy firme, como dice Josué: del otro lado del río del Jordán, vuestros padres sirvieron a otros dioses. Y ahora que estáis aquí, a ver a quién servían, los dioses de los amorreos que estaban en Canaán, o al Dios vivo, el cual os ha traído aquí con poder. Había que estar cierto de a ver a quién servimos. Josué estuvo siempre con Moisés. Él andaba con Moisés, él iba siempre detrás de Moisés, estaba deseando coger, digamos, y de estar siempre cerca de Dios, porque Moisés estaba cerca de Dios. Y eso sería bueno, que muchos de nosotros pudiésemos estar cerca de aquellos que están cerca de Dios, para ver la manera en que Dios se manifiesta. Porque cuando estamos cerca de aquellos que están cerca de Dios, Dios va a mirar nuestros corazones y nos va a favorecer. Ahí estaba Caleb, también otro que también conocía a Dios, y cuando Caleb y Josué, Moisés los manda a penetrar en la guerra, en guerra contra la tierra de Canaán, 10 príncipes de las tribus, de 10 tribus, dijeron que no, que aquello era un pueblo demasiado gigante, demasiado grande,
y que ellos eran como mosca o mosquitos delante de ellos, pero sin embargo Josué y Caleb, Josué que sabía y conocía de Dios, porque estaba cerca de Moisés siempre, y Caleb, ellos dijeron, vayamos porque Dios está con nosotros. Caleb era otro que parecía que conocía el poder de Dios, parecía estar cerca de Dios para conocer su poder, su autoridad y cómo Dios podía darle todo lo que necesitaba. Y claro, Caleb y Josué dijeron, vayamos adelante porque Dios va a entregar a los cananeos en nuestras manos. Josué llevó a Israel a la conquista después de cruzar el Jordán y de haber andado 40 días, porque ahí tenían que morir todos aquellos que se negaron a andar cuando Dios dijo de andar hacia adelante. Les repartió la tierra y siempre vieron cómo Dios les ayudaba en todo. Con el tiempo Israel se convierte en idólatra y dejan al Dios vivo. Eso lo podemos ver leyendo el Antiguo Testamento. Poco a poco ellos van dejando al Dios vivo y se hacen cada vez más religiosos y se dividen en varias sectas, saduceos, fariseos, etcétera, etcétera. Y claro, eso es tremendo porque Israel, a pesar de ser idólatra, a pesar de haber sido deportada, cuando vuelve, tienen esa idea de servir a Dios, pero poco a poco va haciéndose secta dentro de ese deseo grande de servir a Dios, unas sectas, una religiosidad tremenda, pero cada uno con su punto de vista, cada una de esas sectas con su punto de vista. Y Jesús viene a enseñarle qué es la religión verdadera. Y trata de hacerlo volver al Dios vivo. Que sirvan a Dios, que cumplan sus mandamientos que no son tan gravosos, de amarle a Él y de amar al prójimo. Pero ¿qué pasó? Que ellos amaban tanto sus religiones, su religión, amaban tanto a sus sectas, que no dudaron en gritar que crucificaran a Jesús. No amaban ni servían a Dios. Amaban más sus sectas que al Dios vivo. El Señor se lo dice, si fueseis hijos de Abraham, creeríais a mí, porque Abraham vio mis días y se alegró. Y ellos dudaron, como dice, como tú, si no tienes 50 años, has visto a Abraham, ¿qué está hablando? Ellos amaban más su religión, sus sectas, a pesar de estar dividida en algunos puntos, pero se amaban más a ellos mismos que al propio Dios vivo. Es decir, si ¿quién te abrió los ojos? Le pregunta, pues ha sido Jesús. Y sabemos que si Él hace esos milagros porque Dios no escucha a la gente mala ni con pecado, sino que escucha a la gente santa. Y lo expulsaron de la sinagoga. Los padres no querían saber nada porque tenían miedo a ser expulsados. Nicodemo tenía miedo a ser expulsado. José de Arimatea también tenía miedo de ser expulsado. Había miedo a que sus religiones los dejaran de lado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nos da miedo de abandonar nuestra religiosidad para servir al Dios vivo. Muchas veces yo había dudado de abandonar el catolicismo romano. Tenía miedo, me dijeron que si te hacía protestante o evangélico ya no iba a encontrar trabajo.
Si te hacía así, todo el mundo te iba a ver mal. Iba a estar en la lista negra. Los políticos te iban a perseguir. Fíjate hasta dónde llegaba la idea de este mundo y de la familia. La familia te va a repudiar, los amigos te van a dejar y todo un sinfín de cosas que hace que uno se plantee si seguir al Cristo vivo o seguir en la religiosidad. Aquí había un problema. Ellos no querían dejar su secta, no querían que de la sinagoga lo echaran. Ellos preferían estar en la sinagoga tranquilo que estar expuesto al vituperio de seguir a Jesucristo. Cuando habla de Moisés, dice, él dejó todos los conocimientos de este mundo. Mira que él tenía toda la idea de Egipto, fue educado como los egipcios, sabía la religiosidad de los egipcios. Sin embargo, él prefirió seguir al Dios vivo. Y así Dios lo eligió como líder. Lo malo es que todos tenían algo de verdad, pero la verdad es que no amaban a Dios. Ahí radicaba el gran problema de ellos. Amaban más sus sectas y sus leyes que a Dios mismo. ¿Y qué podemos decir hoy? ¿Amamos a Dios o amamos nuestras denominaciones más que al Dios vivo? Todos tienen sus razones de verdad y no podemos decir que este o aquel esté equivocado, pero nos olvidamos de lo más prioritario, que de tal manera Dios amó al mundo, y subrayo el mundo, ¿eh? Y aquí es donde se acaba toda la sabiduría humana. Dios amó al mundo. Esa es la verdadera sabiduría de Dios. Dios amó al mundo, no a fulanito, ni a menganito, ni a este. Es decir, Dios no amó ni al catolicismo, ni al bautismo, a los bautistas, ni a los pentecostales, ni a este, ni al otro, sino que Dios amó al mundo. Cuidado, Dios amó al mundo. Sabiduría del único Dios verdadero. Aquí se derrumba toda la sabiduría de este mundo. Aquí se derrumba todo argumento. Y no queda otra que caer a los pies de Jesús y adorarle. Pedir perdón por nuestra ignorancia, volvernos a Él y servirle a Él, al Dios verdadero. Tenemos que tener cuidado con nuestra manera de ver las cosas y no verla como Dios la ve. Nosotros la vemos a nuestra manera. No, nuestra iglesia es la única verdadera, porque cree esto y esto y esto y esto, que son las cosas que Dios demanda. En fin, en el principio no había tantos dogmas ni había tantas doctrinas, solo una: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Sabiduría de Dios. Aquí también se derrumba todo argumento y toda altivez del mundo. Hoy en día tenemos estas cosas. Primero, hay que estudiar. Segundo, hay que cambiar de vida. Tercero, hay que andar en santidad. Y finalmente podrá ser bautizado. Qué lejos queda esto de lo que hizo Felipe con el eunuco, que se encontró en un carro leyendo Isaías. Felipe le habla, le cuenta, y cuando ven agua le dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y le dice: si cree en el Señor Jesucristo, no hay problema. Esto es tremendo.
Pedro, que bautizó a 3.000 sin decirle más nada que eso. Cuando le preguntaron qué tenemos que hacer. Ananías, cuando se encontró con Pablo, no le dijo: Pablo, primero tienes que cambiar de vida, segundo que tienes que estudiar la palabra de Dios, tercero tienes que andar en santidad, después ven a verme que te bautice. ¿Cómo no se le ocurrieron a esta gente dar estudio a los inconversos y ver sus formas de andar antes de bautizarlo? Porque creo que hay una sencilla razón, digo yo personalmente, que la verdad creo que no hay otra. Si yo hago todo esto de estudio, les digo que tienen que cambiar de vida, que deben de andar en santidad, para yo después les bautizarlos, digo, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo? En la vida de los que aceptan a Cristo. ¿Tengo yo que hacer la obra del Espíritu Santo y decirle a la gente cómo tiene que andar? Por supuesto que no. Tengo que confiar que el Espíritu Santo va a hacer su obra completa. Creo que estamos confundiendo a los creyentes, al igual que nos estamos confundiendo de evangelio. El Espíritu Santo es quien los convence de pecado y los trae a los pies de Cristo. Después pueden venir los estudios y todas las demás cosas, pero sobre todo deben saber que forman parte del cuerpo de Cristo, no por estudios dolorosos o pesados, porque seamos claros, algunas veces son un poco pesados. Pero la palabra de Dios dice: quien tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Y qué podemos contra esto? Nada. Seamos claros también, dice la palabra de Dios: el que invocar el nombre del Señor será salvo. Había un problema en la iglesia cuando yo estaba pastoreando y habían unas chicas jovencitas que se habían acercado a la iglesia y querían ser bautizadas, solamente que vestían de una manera, pues como vestían, con su faldita corta, con su manera de andar, como cualquier niña de este mundo. Una incluso tenía un compañero de vida, tenía un hijo con él, y me vinieron a decir que tenía que hablar con ella, que no podía bautizarla hasta que no andara como tiene que andar un cristiano. Yo contesté: bueno, yo al que cree lo bautizo. Después el Espíritu Santo hará la obra en ellos. Efectivamente los bauticé. Al poco tiempo vinieron diciendo que habían dejado toda su ropa para que la diera yo a quien yo creyera conveniente, a gente necesitada, como muchos marroquí que conocemos, y mucha gente necesitada, que diera esa ropa y esos zapatos, y que ella pues estaban cambiando y se estaban vistiendo de otra manera, incluso estaban dejando un poquito muchas cosas que eran de este mundo, estaban dejando. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Un poco más tiempo pasó y me dijo: hermano, queremos que nos case, porque sé que estoy viviendo con este hombre y que tengo un hijo con él, pero creo que el Señor me está diciendo que tengo que casarme para estar en orden delante de él. ¿Se lo dije yo? ¿Se lo pedí yo? ¿La forcé yo? No. El Espíritu Santo es el que hace la obra. No confundamos las cosas. Nosotros no podemos obligar. Si obligamos, son cargas pesadas sobre su vida. Pero cuando el Espíritu Santo que obra, son cargas muy ligeras. Es distinto. Cuando el Espíritu Santo te habla y te dice de hacer cosas,
a cuando yo hable y obligue a hacer cosas. Creo que muchas veces nos estamos confundiendo en el Evangelio. No queremos que el Espíritu Santo haga su obra, queremos hacerla nosotros, somos superiores a todo. Qué lástima. Bueno, sigo. Pregunto, en las aguas del bautismo, ¿quién es el que invoca el nombre del Señor? ¿El que bautiza y dice unas palabras? ¿O el que es bautizado? Porque la palabra de Dios dice, levántate invocando el nombre del Señor. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Si es el pastor el que invoca el nombre del Señor y el que está siendo bautizado no lo invoca, el pastor será salvo y el pobre el otro pues da un baño. Ahora, si baja las aguas del bautismo sabiendo e invocando en su corazón el nombre del Señor, sí será salvo. Cuidado, no es el que te bautiza el que invoca el nombre del Señor. Él puede decir la palabra más bonita del mundo, todo lo que quiera. Pero el que tiene que invocar realmente el nombre del Señor es el que desciende a las aguas. Si es el que bautiza, resulta que ha estado invocando 8,000 pares de veces el nombre del Señor. Y el bautizado quizá nunca. ¿Y qué nombre es el que debe invocar el que es bautizado? Pues como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, es decir, en ningún otro que no sea Jesucristo hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuidado, no hay otro nombre, no hay otro, es que no hay otro, no se ve ningún otro en que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. ¿Y qué nombre es? Pues, como dice también la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo. Por consiguiente, el que va a las aguas debe ir invocando el nombre de Jesús, el Salvador de este mundo. El único con autoridad para salvar, juzgar, liberar y sanar, porque todo se hace en su nombre. No hay otro nombre. Aunque otros digan otra cosa, no hay otro nombre. Cuando termina uno de orar en el nombre de Jesús, cuando hace uno una petición en el nombre de Jesús, y todo se hace en el nombre de Jesús. Puedo seguir hablando sobre esto, pero lo que os digo, dejemos de servir sectas, denominaciones, y vamos a servir al Dios vivo. Vamos a dejarnos de tanta sabiduría humana y vamos a servir al Dios vivo, porque eso es lo bueno de Dios. Bueno, os dejo aquí. Podríamos hablar, seguir hablando y hablando, pero ya llevo cerca de 24 minutos. Que el Señor les bendiga y a la semana que viene.